Vamos a hablar de asma y alergia. Y antes que nada quiero saludar a la titular de este programa, a la señora Susana Tesio, y a todos los integrantes de la UNATE que van a recibir esta charla, y espero que sea instructiva para todos. Se define como asma a una enfermedad inflamatoria crónica. La misma definición recibe la enfermedad de rinitis. Es una enfermedad inflamatoria crónica de la mucosa que reviste todo lo que son fosas nasales, senos maxilares, senos paranasales y todas las cavidades que tenemos en la cabeza, en el cráneo. Vamos a empezar hablando de asma y luego hablamos un poco de rinitis alérgica. Como dije recién, el asma es una enfermedad inflamatoria crónica. El comienzo habitual del asma es en la niñez, a partir de los 4 o 5 años. Muchas veces esta enfermedad se va al llegar a la pubertad, a los 12, 13 años. Los chicos empiezan a dejar de tener problemas y a lo mejor comienza de nuevo a partir de los 16, 17 años o más adelante, ya cuando tienen una vida adolescente. Esta es una enfermedad que se llama multifactorial. Son innumerables los factores que pueden desencadenar el proceso del espasmo bronquial. Y digo espasmo bronquial porque la característica fundamental que tiene el asma es que los bronquios se cierran, se colapsan. Nosotros tenemos una estructura que se llama árbol bronquial, en donde los bronquios se van dividiendo cada vez más hasta llegar a un tamaño milimétrico. Y entonces es justamente en esta apertura, en esta división que tienen los bronquios, en donde se produce el cierre, el espasmo de los bronquios, y entonces eso lleva a un proceso inflamatorio dentro del bronquio con la secreción de mucosa, y entonces el paciente, cuando tiene cerrados los bronquios, además de la dificultad que tiene para respirar, va a tener también moco, que a veces le es muy difícil de expulsar, y una característica que es los silbidos. Tiene silbidos dentro de los bronquios. Se llama espasmo bronquial en general a este proceso de cierre de los bronquios, pero lamentablemente los pediatras en las guardias de los hospitales, cuando el paciente llega y dice: has tenido una crisis de espasmo bronquial, se le dice así, y nunca llegan a definir, a darle el diagnóstico de asma bronquial, hasta que llegan a algún especialista o algún clínico que lo estudie en forma adecuada. Y pasan años en que las personas creen que tienen espasmo bronquial, que esa es la enfermedad, y no es la enfermedad, es por lo cual se produce la enfermedad. Se le cierran los bronquios, pero además hay un montón de elementos que tienen alrededor de este proceso. El desencadenante de esta enfermedad generalmente es un elemento del medio ambiente. ¿Qué hablo con medio ambiente? Puede ser producida por cambios de tiempo, puede ser producida por el frío, puede ser producida por elementos tales como olores, perfumes, desodorantes, aerosoles, espirales para mosquito, el famoso RAI, el humo del cigarrillo, y también puede producirse por correr, puede producirse por reírme mucho, puede producirse con el llanto, puede producirse con las emociones. Y los factores alérgicos, que son un gran elemento desencadenante de esta enfermedad. Como vemos, el nombre de multifactorial es muy bien dado porque son múltiples los elementos que pueden desencadenar esta enfermedad. Entonces la pregunta es, ¿pero solamente los chicos la pueden tener? No. Asmático se puede comenzar de grande, puedo tener 60, 70 años y comenzar con el asma, o a los 30 o a los 20, no hay una edad de comienzo.
El asma se cura, no se cura. El asma se trata, el asmático puede estar durante años asintomático sin sentir absolutamente nada, pero en algún momento puede llegar a comenzar de nuevo esta enfermedad o bien comenzar por primera vez esta enfermedad. En el mundo, en los distintos países, esta enfermedad ha ido creciendo. En realidad, lo que son las enfermedades alérgicas. El asma está dentro de lo que sería una enfermedad desencadenada por alergenos. Y hay un 15 o un 20% en este país de enfermos que tienen este problema. Y hay lugares donde es muy frecuente esta enfermedad y sobre todo el último tiempo se ha visto incrementada la cantidad de pacientes porque los chicos se quedan más en la casa y en la casa es donde hay más alergenos. Los alergenos están en las alfombras, en los peluches, en los sillones, en el polvo que tienen los libros, en fin. Todos los mayores desencadenantes se encuentran dentro de la casa y entonces los chicos se quedan mucho más en las casas, mucho más contacto con los alergenos y mucho más enfermos en esta nueva etapa del siglo XXI que lo que había anteriormente. Insisto, la mayoría de los asmáticos no saben que son asmáticos y muchos de estos tienen como diagnóstico espasmo bronquial, como diagnóstico y no el diagnóstico de asma. ¿Cómo se hace el diagnóstico de asma? Además de tener la historia clínica en la cual uno recaba datos sobre qué es lo que ha pasado con su estado respiratorio, es importante tener una radiografía de tórax, una radiografía de senos nasales y paranasales, un estudio que es la espirometría. La espirometría consiste en llenarse de aire y soplar, hacer una expiración forzada que se hace mediante un aparato, un análisis que se hace y se ve qué grado de obstrucción bronquial tiene ese paciente. Pero eso no da el diagnóstico porque puede haber una espirometría que sea normal y el paciente a la noche tenga un espasmo bronquial y el médico no está midiéndoselo. Entonces también tiene mucho que ver lo que el paciente cuenta, el relato de su historia para llegar a armar un diagnóstico de esta enfermedad. También es útil hacer estudios de alergia. Los estudios de alergia se hacen en el brazo, el estudio se llama testificación alérgica y consiste en aplicar mediante unas lancetas diferentes desafíos para ver si se producen ronchas en la piel y uno determinar a qué elementos tiene alergia el paciente y es un elemento más para concluir, para llegar a decir esta persona tiene asma bronquial. ¿El asmático tiene cura? Dijimos que no, pero tiene un tratamiento que lo pone en un estado absolutamente normal. De hecho, considerar que un buen tratamiento es así es cuando el paciente no tiene síntomas de ninguna forma, ya sea que corra, ya sea que esté en presencia de alergeno, ya sea que cambie el tiempo, el paciente permanece sin síntomas y entonces es exitoso el tratamiento. Para este tipo de tratamientos, nosotros tenemos una escala. La escala es un acuerdo que se ha hecho a nivel mundial en donde uno puede ir escalonando si el paciente está muy grave y utiliza varios tipos de medicamentos o desescalonando y usando muy poco medicamento hasta que a lo mejor se queda sin medicación o con muy poca medicación una vez por día de lo mínimo. Lo que sí hay un consenso con el tema del asma últimamente es que no debe hacerse como tratamiento el salbutamol en forma constante e indiscriminada, que es el tratamiento que hace la mayoría de estos pacientes. Un 60% de los asmáticos no están tratados en forma adecuada con la medicación antiinflamatoria, sino que se tratan con salbutamol, el cual hacen de acuerdo a la necesidad que tienen. Bueno, se ha visto que el salbutamol en estudios de miles de pacientes produce acostumbramiento y entonces es frecuente que el paciente diga cuando tiene una crisis, esto ya no me hace nada. Claro, es verdad que no le hace nada porque se produce un acostumbramiento. El mal uso de este medicamento
es justamente lo que se preconiza actualmente, de dejar de usar el salbutamol y usar una combinación de un antiinflamatorio con un broncodilatador, si es que lo voy a usar como rescate. El paciente, cuando está con una crisis o cuando tiene un espasmo bronquial, en lugar de usar el salbutamol, usa una combinación de medicación antiinflamatoria y broncodilatadora, y entonces le va a ir mejor que usar el salbutamol solo. Y los otros tratamientos que hay son medicamentos que tienen que ver con pastillas, o medicamentos que le van a tratar el fenómeno alérgico con vacunas desensibilizantes para los alergenos a los cuales este paciente está sensibilizado. ¿Se puede morir por asma? Sí, se puede morir por asma, una crisis que de pronto lo lleva al paciente a una terapia intensiva y puede fallecer. Es deseable que en pleno siglo XXI nosotros no tengamos que ningún paciente se pueda morir por asma, porque tenemos múltiples tratamientos para darle al paciente. Inclusive hay medicamentos con monoclonales. En fin, hay una gama enorme en los últimos años de tratamientos que han salido para ofrecerle al paciente asmático. Lo que sí, lamentablemente, no son baratos los medicamentos que hay para tratarse. Con respecto a la crisis, en general, cada paciente tiene medianamente un cronograma de cosas que tiene que hacer, pero si no puede solucionar el problema en su casa, es importante que se llegue a una clínica, al hospital, a una guardia, en donde le van a aplicar el tratamiento adecuado, y lo antes posible debe hacerlo, no debe esperar, porque a lo mejor puede llegar a ser tarde y entonces necesita quedarse internado, por ejemplo. La rinitis alérgica, otro gran tema y una patología muy frecuente en Salta. Los síntomas de la rinitis alérgica es tener moco como agua, estornudos, picazón en la nariz, picazón en los ojos, sensación de que se me tapa una nariz, se me destranca, se me tapa la otra, eso se llama obstrucción basculante, comezón en los ojos, como ya dije, o bien lo que se llama goteo nasal posterior. Puede haber una sensación de que me está cayendo moco por detrás de la garganta. Y eso frecuentemente produce tos. Hay personas que tienen tos en forma crónica y no saben por qué, y a lo mejor tienen una rinitis alérgica. El moco no sale por adelante, sino que sale por detrás de la garganta, le cae por detrás. Eso produce una comezón, una irritación de la garganta, y eso es lo que puede producir la tos en el paciente. La rinitis alérgica puede ser ocasional, personas que de pronto tienen en alguna época del año, estacional, en primavera, en otoño. Otros pacientes lo tienen con el frío en la época invernal, y otros pacientes la tienen todo el año. Va a depender de la intensidad y de la reacción que tiene cada persona. Lo que no debe hacerse es usar gotas nasales para destrancar la nariz. Eso es una medicación que uno la utiliza, dura 5 o 6 horas y luego se tapa la nariz y otra vez tengo que usarla, y cada vez me hago más resistente y no soluciona nada, porque lo único que hace es producir un cierre de los vasos sanguíneos. Lo que hay que utilizar es medicación antiinflamatoria, que sí se aplica como las gotas, es decir, en forma de spray, y el efecto es diferente, es a largo plazo y no es un efecto de descongestionar, sino que es un efecto de tratamiento, y esto debe hacerse todos los días durante bastante tiempo y debe ser controlado, seguido por el médico, que en este caso el que atañe puede ir al neumonólogo, puede ir al alergista, puede ir al otorrinolaringólogo, puede ir al clínico. Cualquiera de estos médicos en general está capacitado para tratar esta enfermedad, pero debe hacerse caso a las indicaciones que le dé el médico. En el caso del estudio de una rinitis alérgica, es importante hacer una radiografía de senos nasales y paranasales. En las radiografías se puede llegar a ver con cierta frecuencia sinusitis. La sinusitis es una infección en general en pacientes alérgicos que se quedan estancadas a nivel de los senos, que son agujeros, y entonces se llenan de moco que se infecta,
y los pacientes, si no tratan su alergia, pueden tener sinusitis en forma constante y recurrente. Bueno, eso es un elemento a tener en cuenta. El otro elemento para diagnosticar es también hacer un estudio de alergia para ver cuáles son los alergenos que están desencadenando el problema en esta persona. Y bueno, y existen también medicación, ya sea en spray nasal o ya sea en medicamento por vía oral, con pastillas, que pueden solucionarle en gran parte la vida de estas personas, que suele ser muy molesto y en algunas épocas del año una persona casi que no puede trabajar por la molestia que produce una rinitis. Bueno, lamentablemente en esta época de coronavirus, los síntomas de pronto de una alergia pueden ser confundidos con una enfermedad de corona. El asmático que de pronto tiene una crisis o está con falta de aire y de pronto con esta historia puede ser también interpretado como que está con coronavirus. En esta época, y también vale la pena decirlo, un asmático tiene riesgo o más riesgo que una persona normal. Se ha considerado que el asmático que tiene asma moderada y grave no debiera ir a trabajar. El asmático moderado y grave. ¿Cómo se estudia este paciente? Con una espirometría y con el antecedente de la historia clínica que tiene cada médico de este paciente. ¿Tienen más riesgo de contraer la enfermedad? No. Están en igualdad de condiciones. Y un asmático tratado, un asmático bien tratado, está en igualdad de condiciones también. No se ha visto que se pongan más graves con esta enfermedad los asmáticos que están bien tratados o con asma leve. Sí la pueden pasar mal aquellos que tengan asma moderada o severa. Bueno, con esto hemos dado un panorama general de las dos enfermedades. Agradezco a Susi por su gentileza de invitarme y bueno, nos veremos hasta la próxima. Que tengan ustedes un hermoso día. Muchas gracias.